Y si el 666 no fuera un número, sino un acertijo mortal que ya sabes resolver, la escena se abre con un silencio premonitorio donde el aire salado de Patmos se vuelve denso, palpable, cargado con una electricidad antinatural. No es una tormenta lo que se gesta sobre el mar Egeo, sino una rasgadura en el velo de la realidad. Ante los ojos de Juan, el anciano apóstol, el mar, normalmente de un azul sereno, comienza a hervir. De sus profundidades turbulentas, emerge una visión que congela el alma. Una bestia de un poderío blasfemo, una amalgama de los grandes imperios de Daniel. Tiene la agilidad moteada de un leopardo, las patas pesadas y aplastantes de un oso, y la boca rugiente y soberbia de un león. 7 cabezas coronadas con arrogancia y 10 cuernos desafiantes se alzan contra el cielo. El mundo, seducido por su fuerza y su milagrosa recuperación de una herida mortal, se postra en adoración. Pero el verdadero horror se manifiesta con la llegada de una segunda bestia, de apariencia mansa como un cordero, pero cuya voz resuena con la autoridad de un dragón. Su decreto no se impone en el campo de batalla, sino en el mercado, en el corazón de la vida cotidiana. Exige una marca, un sello en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie puede comprar ni vender. Y junto a la marca, un número, susurrado a través de los siglos, que se ha convertido en sinónimo del mal absoluto. 666. La clave para desarmar el mayor terror profético no está en el futuro, sino oculta a plena vista en una sola palabra que hemos ignorado durante 2 milenios. Nos transportamos al final del primer siglo, una era de hierro y sangre para la naciente iglesia. El aire en las bulliciosas ciudades del Asia Menor, como Éfeso o Pérgamo, está impregnado tanto del aroma de las especias exóticas como del hedor del miedo. El emperador Domiciano, un hombre consumido por la paranoia y la egolatría, exige ser adorado como Dominus et Deus, Señor y Dios. Negarse a quemar una simple pizca de incienso ante su estatua no es un mero acto de disidencia política, es una traición al imperio, una sentencia de muerte casi segura. Para la comunidad cristiana, el conflicto es total y absoluto, una elección diaria y tangible entre la lealtad al César o la fidelidad a Cristo. En este horno de persecución, la visión de Juan no es una fantasía apocalíptica para una generación lejana, sino un manual de supervivencia espiritual para la suya. La bestia que emerge del mar no es una criatura abstracta, es el eco divinizado del poder imperial romano que exige una adoración que solo pertenece a Dios. La marca no es una tecnología futura, es el símbolo de la participación en un sistema económico y social que tiene la idolatría como precio de entrada. Si crees que Dios revela sus secretos a quienes lo buscan con sinceridad, suscríbete para que juntos descifremos los misterios de su palabra. Pero la verdadera urgencia de la visión de Juan no reside en la descripción de la bestia, sino en la instrucción precisa que nos dejó para desenmascararla. Este contexto nos obliga a enfrentar nuestro primer dilema espiritual, el abismo entre el pánico moderno y la persecución antigua. Durante generaciones, la mención del 666 ha desatado una fascinación morbosa, alimentando especulaciones sobre microchips implantados bajo la piel, códigos de barras universales y conspiraciones globales lideradas por figuras sombrías. Hemos convertido la profecía en un thriller tecnológico, escaneando el horizonte en busca de una señal literal, un tatuaje digital. La consecuencia de esta interpretación es una parálisis espiritual. El miedo nos distrae de la verdadera batalla, que no se libra en los laboratorios de Silicon Valley, sino en el santuario de nuestro corazón. El enemigo logra una victoria sutil al hacer que enfoquemos nuestra energía en buscar una etiqueta externa, mientras nos volvemos ciegos a las concesiones internas y a los sistemas de opresión que ya exigen nuestra lealtad. Hemos pasado siglos mirando al futuro, pero ¿y si hemos estado leyendo el mapa al revés? ¿Y si la advertencia de Juan no era sobre identificar un código, sino sobre comprender un principio espiritual que ya estaba operando en su propio tiempo? El riesgo de nuestro error es inmenso. Perdemos el discernimiento, confundimos la ansiedad cultural con la sabiduría divina y,
En nuestra búsqueda febril de la marca, podemos acabar abrazando sistemas bestiales que nunca llevan el número 666 explícitamente. El pánico nos ha hecho ciegos a la instrucción más importante del pasaje, una orden directa que transforma el enigma de una profecía temida a un desafío de sabiduría. La primera pista crucial para resolver este misterio milenario se encuentra en el versículo que todos citan, pero pocos analizan. La cámara de nuestra investigación se acerca ahora al papiro, a las palabras exactas de Apocalipsis 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. La palabra clave, el verbo que lo cambia todo, no es buscar, identificar o temer, es calcule. En el griego original, el término es psefizo, un verbo técnico que significa computar, hacer una cuenta, usar un ábaco. Juan no está pidiendo a sus lectores que estén atentos a una secuencia de 3 seises. Les está dando una orden directa de realizar una operación matemática. Este mandato nos abre la puerta a un mundo que para nosotros es esotérico, pero que para la audiencia del primer siglo era perfectamente comprensible. El mundo de la gematría. Esta era una práctica común en las culturas hebrea, griega y romana, donde cada letra del alfabeto tenía un valor numérico asignado. Los nombres y las frases podían ser calculados para revelar una suma, una firma numérica oculta en el texto. La implicación de esta primera pista es sísmica. El número 666 no es una etiqueta que aparecerá en el mundo, es el resultado de una ecuación. Es la suma de las letras de un nombre que encarna la esencia misma de la bestia, un hombre que se eleva a sí mismo al lugar de Dios. La revelación es asombrosa. Juan no nos dio una etiqueta de precio para el anticristo. Nos dio una fórmula matemática divina. Y para resolverla, debemos pensar no como un analista del siglo XXI, sino como un creyente perseguido del siglo I. La pregunta ya no es ¿qué es el 666?, sino ¿quién? Para desentrañar el enigma, debemos viajar en el tiempo, no con una máquina, sino con la mente, sumergiéndonos en la lógica de un mundo que veía el universo de una manera radicalmente distinta. Para nosotros, las letras forman palabras y los números calculan cantidades. Son dos reinos separados. Pero para un erudito judío, un filósofo griego o un centurión romano del siglo I uso, las letras y los números eran dos caras de la misma moneda. Este sistema, la gematría, no era un juego de ocultismo, sino una capa adicional de significado, una teología matemática tejida en el lenguaje mismo. Cada letra del alfabeto hebreo y griego vibraba con un valor numérico inherente. Calcular el número de un nombre era tan natural como leer su significado. Era una forma de encontrar la esencia oculta, la firma espiritual de una persona o un concepto. Vemos ecos de esto en todo el mundo antiguo. Los grafitis en las paredes de Pompeya revelan a amantes que suman los números de sus nombres para ver si son compatibles. Los arquitectos gnósticos diseñaban templos basados en los valores numéricos de los nombres de sus deidades. Juan, al instruir a sus lectores a calcular, no los estaba enviando a una búsqueda esotérica, los estaba invitando a usar una herramienta de análisis textual que manejaban con fluidez. Estaba diciendo, no miren la superficie, no se dejen intimidar por el monstruo, tomen su nombre, pónganlo en la balanza numérica de la verdad y verán su verdadera naturaleza. Es solo un hombre. El misterio comenzaba a desmoronarse no con una visión, sino con un cálculo. Esta orden de calcular nos revela una segunda capa de genialidad divina, la necesidad de la discreción en tiempos de tiranía. ¿Por qué Juan no escribió simplemente el número de la bestia es el número de Nerón? Hacerlo habría sido una sentencia de muerte instantánea, no solo para él, sino para cualquiera que fuera encontrado con una copia de su carta. El Apocalipsis ya era un documento profundamente subversivo, que declaraba a un carpintero crucificado como el verdadero Señor del universo, en directa oposición al Dominus et Deus, que se sentaba en el trono de Roma.
Nombrar explícitamente al emperador como la encarnación de la bestia satánica habría sido el equivalente a distribuir manuales para una insurrección. La gematría, por lo tanto, se convierte en un acto de resistencia espiritual, una criptografía sagrada. Era un lenguaje codificado que solo los que tienen entendimiento, aquellos dentro de la comunidad de fe, instruidos en las escrituras y en el contexto cultural, podían descifrar. Para un oficial romano que interceptara la carta, 666, sería un número extraño y sin sentido. Pero para un creyente en Éfeso o Esmirna, que vivía bajo la sombra del culto imperial, el mandato de calcular era una chispa de luz, un guiño de entendimiento que les decía: sea a quien nos enfrentamos, Dios también lo sabe, y su nombre tiene un número, lo que significa que su poder, por muy monstruoso que parezca, está medido, contado y limitado por la soberanía divina. El código no era solo para ocultar la verdad al enemigo, sino para revelarla de forma segura y empoderadora a los hijos de Dios. La investigación se acota aún más con otra frase crucial: pues es número de hombre. Esta declaración es un ancla teológica que nos impide navegar hacia mares de especulación abstracta. La bestia, a pesar de su poder aparentemente sobrenatural y su origen satánico, se manifiesta en la historia a través de una figura humana. No es un demonio incorpóreo, no es un sistema político abstracto, no es una inteligencia artificial. En su núcleo, el espíritu del anticristo encarna en una persona de carne y hueso que se arroga un poder y una adoración que solo pertenecen a Dios. Esta idea resonaba profundamente en la psique del primer siglo. La línea entre lo humano y lo divino era peligrosamente delgada en el Imperio Romano. Emperadores como Calígula y Domiciano no solo gobernaban, sino que exigían ser adorados como dioses vivientes. El culto imperial era el pegamento que mantenía unido al imperio, una prueba de lealtad cívica y religiosa. La afirmación de Juan de que el número de la bestia era número de hombre era, por tanto, una declaración teológica radical. Era una forma de desnudar al emperador, de arrancarle su manto de divinidad y revelar la frágil y arrogante humanidad que había debajo. Estaba diciendo: no teman a este supuesto Dios en la tierra. Calculen su número y descubrirán que no es más que un hombre, un ser creado que intenta usurpar el trono del Creador. Esta pista nos obliga a buscar en los anales de la historia un candidato específico, un hombre cuyo nombre y cuyas acciones encajen tanto en el perfil profético como en el resultado matemático. Con la metodología del cálculo establecida y el objetivo definido como un hombre, un nombre emerge de las sombras de la historia, un nombre que habría provocado un escalofrío de terror en cualquier cristiano del primer siglo: Nerón César. Mucho antes de que Domiciano perfeccionara el culto imperial, Nerón había establecido el arquetipo de la bestia. Su reinado se había degenerado en una espiral de locura, paranoia y una crueldad tan extrema que incluso sus contemporáneos paganos lo consideraban un monstruo. Fue el primer emperador en declarar una guerra abierta contra el cristianismo, culpando a los creyentes del gran incendio de Roma en el año 64 d.C., para desviar las sospechas de sí mismo. Los relatos del historiador Tácito pintan un cuadro espantoso: cristianos cubiertos de pieles de animales y despedazados por perros, crucificados en masa, o untados con brea y quemados vivos para servir como antorchas humanas en sus jardines. Nerón no solo se deleitaba en la persecución, encarnaba la blasfemia. Se consideraba un artista y un dios, exigiendo una adulación que bordeaba la adoración. Fue bajo su tiranía que los apóstoles Pedro y Pablo encontraron el martirio. Para la iglesia primitiva, Nerón no era simplemente un mal emperador, era la serpiente del Génesis con una corona imperial, el enemigo jurado de Dios y de su pueblo. Su nombre se convirtió en sinónimo de la más depravada oposición a Cristo. Si Juan quería darle a su audiencia un ejemplo tangible de la bestia, no podría haber elegido un candidato más perfecto y universalmente reconocido. La memoria de su terror todavía estaba fresca, una herida abierta en la conciencia de la Iglesia. Ahora, la investigación pasa del tribunal de la historia al laboratorio del lenguaje.
El momento de la revelación parcial está sobre nosotros. El título oficial del emperador era Nerón César. Para que un lector hebreo del primer siglo calculara este nombre, primero lo transliteraría a las consonantes de su propio alfabeto. Nerón Caesar se convierte en Neron Kesar, NRB-NKSR. En este punto, la gematría hebrea entra en juego, asignando a cada letra su valor numérico correspondiente. La cámara se acerca. Casi podemos sentir la textura del papiro mientras un dedo traza las letras hebreas y su valor aparece a su lado como una luz espectral. Nun, N, tiene un valor de 50. Resh, R, vale 200. Vav, B, que representa el sonido. O, tiene un valor de 6. La segunda Nun, Ne, vale 50. Esta es la primera parte del nombre. Nerón, 50 plus 200 plus 6 plus 50. La suma parcial es 306. Ahora, la segunda parte del título, Kesar, César. Kof, K, vale 100. Samek, C, vale 60. Y la Resh, R, final, vale 200. Sumamos la segunda parte. 100 plus 60 plus 200, que da un total de 360. El último paso es unir las dos sumas, 306 más 360. El resultado es inequívoco, preciso y escalofriante. El total es 666. La coincidencia es demasiado perfecta para ser una casualidad. Es una firma matemática, una prueba irrefutable oculta a plena vista. Pero este cálculo, más que cerrar el caso, abre una puerta a una comprensión mucho más profunda sobre la naturaleza del mal. Este acto de Juan, de entregar un acertijo en lugar de una respuesta directa, revela una profunda verdad sobre la naturaleza de la sabiduría divina. Dios no trata a sus hijos como receptores pasivos de información, sino como participantes activos en el descubrimiento de la verdad. Al darnos la orden de calcular, nos está empoderando, confiando en nuestra capacidad, guiada por el Espíritu, para discernir la verdad en medio del engaño. Este principio es la antítesis del sistema de la bestia, que exige una obediencia ciega y sin cuestionamientos. La sabiduría celestial nos invita a investigar, a analizar y a comprender, mientras que la tiranía terrenal exige que simplemente aceptemos y obedezcamos. La verdadera fe no es la ausencia de preguntas, sino la búsqueda valiente de las respuestas en la palabra de Dios. Si reconoces que todo lo que tienes, incluyendo tu capacidad para entender, es por la gracia de Dios, escribe Amén en los comentarios. El hecho de que el mayor enigma profético se resuelva con un cálculo nos enseña que Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para navegar los tiempos peligrosos. No estamos esperando una señal milagrosa en el cielo, estamos llamados a usar la mente que Cristo nos ha redimido y la sabiduría que el Espíritu Santo nos ha impartido. Su acción nos obliga a mirar más allá del miedo al número y a abrazar el llamado a la sabiduría. El análisis espiritual de este mandato divino lo cambia todo. El descubrimiento de que Nerón César es la solución matemática al 666 nos lleva a una revelación espiritual aún mayor. La bestia no es una única figura histórica, sino un arquetipo, un patrón recurrente de poder humano que se deifica a sí mismo. Nerón fue la primera y más brutal manifestación de este espíritu para la Iglesia, el molde original. Pero la historia está plagada de sus sucesores. Cada líder, cada imperio, cada ideología que exige una lealtad absoluta, que persigue al pueblo de Dios y que se coloca en el lugar del Creador, está vistiendo el manto de la bestia. El espíritu del anticristo, como nos dice el mismo Juan en sus epístolas, ya estaba en el mundo en su tiempo y ha continuado manifestándose a lo largo de los siglos. Es el poder político divorciado de la moralidad divina. Es la ambición humana sin el freno de la soberanía de Dios. Es el Estado convertido en un ídolo, exigiendo el incienso de nuestra conciencia. El 666, por lo tanto, no es solo la firma de Nerón. Es la firma de la humanidad caída en su máxima expresión de rebelión. Es el número del hombre tratando desesperadamente de convertirse en Dios y fracasando siempre. Esta comprensión nos libera de la necesidad de buscar a un solo hombre con un tatuaje en la frente y nos equipa para una tarea mucho más vital: discernir la influencia de este espíritu bestial en las estructuras de poder de nuestro propio tiempo.
El patrón es siempre el mismo, aunque el rostro del tirano cambie. Con esta nueva luz, el concepto de la marca en la mano derecha o en la frente adquiere una claridad aterradora y profundamente simbólica. Ya no es necesariamente un microchip literal, sino algo mucho más íntimo y totalizador. En el pensamiento hebreo, la frente representa nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra cosmovisión, nuestra lealtad interior. Es el centro de nuestra identidad y adoración. La mano derecha, por otro lado, simboliza nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestro comercio, la forma en que interactuamos con el mundo. Es la manifestación externa de nuestras creencias internas. Por lo tanto, recibir la marca de la bestia en la frente y en la mano es una declaración de lealtad total. Significa adoptar la ideología del sistema bestial en tu mente y llevar a cabo sus obras con tus manos. Es permitir que tu pensamiento sea moldeado por la propaganda del imperio y que tu trabajo sirva a sus propósitos corruptos. Es un bautismo satánico, una antítesis directa del sello del Espíritu Santo que los creyentes reciben en sus frentes. Apocalipsis 7:3, que marca la propiedad y protección de Dios. La marca no es algo que se nos impone por la fuerza mientras dormimos. Es una elección, una concesión de nuestra adoración y nuestra obediencia a un sistema que se opone a Cristo, a cambio de la capacidad de comprar y vender. El conflicto central, entonces, se revela no como una batalla tecnológica, sino como una guerra por la adoración. El pecado fundamental de la bestia y del dragón que le da poder es la blasfemia, la arrogancia de reclamar la gloria y la alabanza que pertenecen exclusivamente a Dios. La primera bestia, el poder político, lo hace exigiendo ser adorada como un dios. La segunda bestia, el poder religioso o ideológico, lo hace realizando falsos milagros y obligando al mundo a adorar a la primera bestia. Es una imitación perversa de la Trinidad divina. El dragón imita al Padre, otorgando poder a su hijo, la bestia. La segunda bestia, el falso profeta, imita al Espíritu Santo, glorificando a la primera bestia y sellando a sus seguidores con una marca. Todo el sistema del anticristo es una falsificación, una parodia del reino de Dios. Su objetivo no es simplemente el poder político o el control económico. Esos son solo los medios para un fin. El fin último es robar la adoración del Creador. Es por eso que el clímax de Apocalipsis no es una batalla de ejércitos, sino un coro de adoración al Cordero que fue inmolado. Entender esto cambia nuestra perspectiva. La lucha contra la marca de la bestia no es una lucha por la privacidad o la libertad personal, sino una lucha por mantener pura y sin concesiones nuestra adoración a Jesucristo como único Señor. Esta guerra por la adoración se libra en el campo de batalla de la vida cotidiana, específicamente en el ámbito de comprar y vender. Esta frase no se refiere únicamente a transacciones comerciales. En el mundo antiguo, el mercado o el ágora era el centro de la vida pública. Era donde se hacían negocios, se debatía la política y se llevaban a cabo las ceremonias religiosas cívicas, incluyendo el culto al emperador. Estar excluido del mercado significaba la muerte social y económica. Era ser un paria. La advertencia de Juan es, por tanto, devastadoramente práctica. El sistema de la bestia ejercerá una presión económica y social tan inmensa que será casi imposible sobrevivir sin comprometer la fe. Te dirá, quema un poco de incienso a César, haz un pequeño gesto de lealtad a nuestro sistema y podrás seguir alimentando a tu familia. O en términos modernos, adopta nuestra ideología, repite nuestras consignas, celebra nuestros valores y podrás mantener tu trabajo, tu estatus social y tu acceso a las oportunidades. La tentación no vendrá con cuernos y un tridente, sino con la cara de la razón, la seguridad y la prosperidad. La marca es el precio de la conformidad. Es el símbolo de haber elegido la comodidad del sistema del hombre por encima de la fidelidad al reino de Dios. La pregunta que resuena a través de los siglos no es si tendremos un chip, sino si estamos dispuestos a pagar el precio de ser excluidos por amor a Cristo. Finalmente, el número mismo, 666, revela su naturaleza teológica.
En la numerología bíblica, el número 7 representa la perfección, la plenitud y lo divino, como se ve en los 7 días de la creación. El número 6, en cambio, es el número del hombre, creado en el 6º día. Es el número de la imperfección, de quedarse corto de la gloria de Dios. Repetir un número 3 veces en la cultura hebrea significa su máxima expresión, su forma superlativa. Por lo tanto, 666 es la representación simbólica del hombre en su triple y definitiva rebelión contra la Trinidad de Dios. Es el hombre intentando ser su propio Dios, su propio Salvador y su propio Espíritu. Es la culminación de la soberbia humana, la firma de una humanidad que se adora a sí misma y que declara su independencia de su Creador. No es un número de mala suerte, es el número de una teología fallida, la teología del humanismo secular divinizado. Encarna la esencia de la mentira original de la serpiente en el Edén: seréis como Dios. El número, por lo tanto, no es solo la suma del nombre de Nerón, es el resumen matemático de toda la rebelión humana. Es el antisanto, santo, santo. Es la declaración final de una creación que ha elegido adorarse a sí misma en lugar de al Creador. Así, las capas del misterio se han despegado, no para revelar un monstruo de ciencia ficción, sino un espejo. El acertijo del 666 no fue diseñado por Dios para generar pánico y especulaciones interminables sobre el fin de los tiempos. Fue diseñado para ser un instrumento de diagnóstico espiritual, una herramienta de discernimiento para la Iglesia de todas las épocas. La sabiduría que Juan nos pide no es la capacidad de predecir el futuro, sino la de reconocer el espíritu de la bestia operando aquí y ahora. Es la habilidad de identificar los sistemas que exigen nuestra adoración, las ideologías que nos piden comprometer nuestra fe a cambio de aceptación, y los césares modernos que se sientan en tronos de poder y exigen la lealtad que solo pertenece a Cristo. El pánico nos paraliza y nos distrae, pero la sabiduría nos equipa y nos libera. Ya no somos cazadores de números, sino guardianes de la verdad, llamados a calcular, a discernir y a mantenernos firmes. Ahora que hemos desarmado el código y entendido el principio espiritual, estamos listos para presenciar la revelación climática y comprender su impacto sísmico en nuestra vida, porque la batalla por la marca no es un evento futuro, es una decisión diaria. El escenario está preparado. Las pistas han sido reunidas, no como fragmentos de una visión futura, sino como piezas de un antiguo rompecabezas histórico y teológico. Hemos establecido la metodología divina, no la búsqueda temerosa, sino el cálculo sabio. Hemos identificado el perfil del culpable, no una entidad abstracta, sino un número de hombre, un tirano de carne y hueso, que se envuelve en un manto de falsa divinidad. La atmósfera se carga de expectación, como el silencio denso en una sala de tribunal justo antes de que se presente la prueba irrefutable que resolverá el caso. La comunidad de creyentes del primer siglo, acosada y perseguida, no necesitaba una profecía que aumentara su ansiedad, sino una que la desenmascarara, que le diera un nombre a su opresor y al hacerlo, le arrebatara su poder místico. La pregunta ya no flota en el éter de la especulación. Está anclada en la historia, esperando ser respondida. ¿Qué nombre, al ser susurrado en las catacumbas y calculado a la luz de las velas, resonaría como la encarnación misma del mal para la iglesia primitiva? ¿Qué hombre se había ganado el título de la bestia a través de sus propias acciones blasfemas y sanguinarias? Estamos a punto de pronunciar su nombre, de realizar el cálculo sagrado que Juan ordenó y de ver cómo un misterio de 2 milenios se disuelve en la luz cegadora de una verdad matemática y espiritual. En el instante en que la sabiduría prevalece sobre el pánico, los instrumentos de la revelación se despliegan. No son arpas celestiales ni copas de oro, sino las 22 letras del alfabeto hebreo, las herramientas sagradas con las que Dios escribió la Torá y con las que ahora se escribirá el juicio de su enemigo. El nombre que resuena en la conciencia colectiva de la iglesia perseguida es pronunciado: Nerón César. Para el cálculo, su título se translitera a las consonantes hebreas: Nerón Quesar, NRB, NKCSR.
Y entonces comienza el canto matemático, la suma que el cielo esperaba. Cada letra revela su valor oculto. Nun es 50, Resh es 200, Vav es 6, la segunda Nun es 50, Kof es 100, Samek es 60, la Resh final es 200. La suma resuena como un trueno, 50 plus 200 plus 6 plus 50 plus 100 plus 60 plus 200. El resultado es preciso, irrefutable, definitivo, 666. El número no es una coincidencia, es una firma. Es la confesión matemática de la identidad de la bestia arquetípica. ¿Sientes el peso de esta verdad? Comparte este mensaje, porque alguien necesita saber hoy que el poder del mal, por muy grande que parezca, ha sido medido, contado y limitado por la soberanía de Dios. Esta es la confesión definitiva. El 666 no es una etiqueta aleatoria de maldad, sino el número específico de un hombre que encarnó el espíritu del anticristo, un código divino para fortalecer a los santos. La reacción a esta revelación no es de terror, sino de un profundo y sobrecogedor alivio. El impacto de esta revelación recorre el alma como una onda expansiva. El miedo, cultivado durante siglos de especulación, se disipa y es reemplazado por una claridad asombrosa. El 666 deja de ser un monstruo en la oscuridad para convertirse en un enemigo identificado, medido y, en última instancia, vencido. Para la Iglesia del primer siglo, este cálculo no era un mero ejercicio intelectual, era un arma espiritual. Era la confirmación de que Dios, desde su trono celestial, veía a su perseguidor, conocía su nombre y lo declaraba como nada más que un hombre arrogante, cuyo número demostraba su imperfección y su destino final. El código secreto les permitía nombrar a su opresor sin temor a represalias, creando un vínculo de entendimiento y resistencia entre los creyentes. Pero la revelación más profunda es que Nerón, aunque fue la solución al acertijo original, no era el final de la historia, era el arquetipo. Fue la primera y más visceral encarnación de la bestia que la Iglesia tuvo que enfrentar, el patrón sobre el cual se moldearían futuros tiranos. El espíritu que animó a Nerón, el espíritu de la autodeificación, la persecución de los santos y la exigencia de una lealtad absoluta, no murió con él. Simplemente esperaría para manifestarse de nuevo en otros hombres, en otros imperios y en otros sistemas a lo largo de la historia. Esta comprensión nos obliga a levantar la vista de los libros de historia y a escanear el paisaje de nuestro propio tiempo. El espíritu de la bestia es un patrón recurrente de rebelión humana contra Dios. Lo vemos en el faraón de Egipto, que se preguntó, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Lo vemos en Nabucodonosor, erigiendo una estatua de oro y exigiendo adoración bajo pena de muerte. Lo vemos en Antíoco Epífanes, profanando el templo de Jerusalén. Y lo vemos a lo largo de la historia en cada régimen totalitario, en cada ideología que busca suplantar a Dios y en cada líder que se embriaga de su propio poder. El 666, por tanto, es más que el número de Nerón. Es el número de la humanidad caída en su máxima expresión de soberbia, el número del hombre, 6, repetido 3 veces en un intento blasfemo de imitar y suplantar a la Santísima Trinidad, 777. Con esta luz, la marca de la bestia se revela en su verdadera naturaleza. No es simplemente una tecnología, sino un sistema de lealtad. Es cualquier sistema económico, político o cultural que nos dice, para participar, para comprar y vender, debes comprometer tu fe, doblegar tu rodilla y aceptar nuestros valores por encima de los de Dios. La marca en la frente es la aceptación ideológica. La marca en la mano es la participación activa. Así, el misterio se resuelve, pero el desafío se intensifica. Hemos viajado desde el pánico de una cifra temida hasta la sabiduría de un nombre calculado, desde un monstruo futuro hasta un principio presente. La resolución del acertijo del 666 no es el final del viaje, sino el verdadero comienzo. No nos fue dado para satisfacer nuestra curiosidad profética, sino para afinar nuestro discernimiento espiritual. La pregunta que Juan nos legó no era para que identificáramos a un solo hombre en la historia, sino para que aprendiéramos a reconocer el rostro de la bestia
cada vez que se manifiesta. El objetivo nunca fue darnos un mapa del futuro, sino una brújula para el presente. Ahora que el código ha sido descifrado y el principio espiritual ha sido revelado, la atención se vuelve inevitablemente hacia nosotros. Ya no podemos externalizar el conflicto, proyectándolo hacia un futuro lejano o una conspiración global. La revelación nos obliga a mirar hacia adentro y a nuestro alrededor. El velo ha sido rasgado, la identidad de la bestia arquetípica ha sido expuesta, y ahora nos enfrentamos a la pregunta más importante de todas: ¿cómo vivimos como pueblo de Dios en un mundo que constantemente nos presiona para que aceptemos la marca de lealtad a otros dioses? La verdad revelada ahora exige una respuesta vivida. Así, el viaje a través de los pasillos del tiempo y el lenguaje llega a su fin, no con un estruendo de terror, sino con la serena claridad de una verdad revelada. El 666, ese monolito de miedo que ha proyectado su sombra sobre la historia, se desmorona bajo la luz de la sabiduría. Ya no es una cifra cabalística flotando en un futuro incierto, sino la solución precisa a un acertijo divino, el cálculo del nombre de Nerón César, el arquetipo de la tiranía que se deifica a sí misma. Esta revelación es la síntesis de nuestra investigación. El número de la bestia es, en su esencia, el número del hombre en su máxima expresión de soberbia. Es el 6, el número de la creación humana, repetido 3 veces en una blasfema imitación de la santidad trinitaria de Dios. Es la firma matemática de la humanidad caída, intentando usurpar el trono del Creador, un esfuerzo destinado al fracaso. El genio de la revelación de Juan no fue darnos un motivo para el pánico, sino una herramienta para el discernimiento. Nos enseñó que el mal, por muy monstruoso y abrumador que parezca, tiene un nombre, tiene un número y por lo tanto tiene un límite. No es infinito, no es soberano. Está medido, contado y, en última instancia, sujeto al juicio del único y verdadero Dios. La niebla del pánico se disipa para dar paso a la responsabilidad de la sabiduría. Esta revelación derriba los muros del tiempo y nos confronta directamente en nuestro presente. Si la bestia es un arquetipo de poder que exige lealtad total, y la marca es el símbolo de esa lealtad a cambio de la participación en su sistema, entonces la batalla de Apocalipsis 13 no es un evento futuro, sino una realidad diaria. El mercado ya no es solo el ágora de Éfeso, es nuestro lugar de trabajo, nuestras redes sociales, nuestra arena política, nuestra cultura. La presión para comprar y vender se manifiesta de formas sutiles y sofisticadas. Es la ideología que exige nuestra conformidad a cambio de la aceptación profesional. Es la cultura que nos pide que quememos incienso a los ídolos de la popularidad y la relevancia a cambio de una plataforma. Es el sistema que nos susurra que la seguridad material bien vale el precio de unos pocos compromisos morales. La marca en la frente no es un tatuaje visible, sino una cosmovisión adoptada. La marca en la mano no es un implante, sino una acción cómplice. La pregunta que la revelación del 666 nos obliga a hacernos es profundamente personal y urgente. ¿En qué sistemas estoy participando? ¿Qué lealtades estoy declarando con mis pensamientos y mis acciones? ¿Estoy dispuesto a ser excluido del mercado por mi fidelidad inquebrantable a Cristo? La lucha no es contra un chip, sino contra el compromiso. El legado final del enigma del 666 no es, por tanto, un mapa del fin del mundo, sino un manual de resistencia espiritual para cada generación de creyentes. Juan no nos legó una profecía para que nos convirtamos en observadores pasivos del desarrollo de la historia, sino para que seamos participantes activos y discernidores en ella. La sabiduría para calcular el número de la bestia es la misma sabiduría que necesitamos para discernir su espíritu en las estructuras de poder de hoy. La victoria de los santos, como nos recuerda Apocalipsis, no se logra escapando del mundo, sino venciendo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El verdadero poder no reside en identificar al anticristo, sino en imitar a Cristo. La historia de la bestia, con todo su drama y terror,
Es en última instancia una nota a pie de página en la gran narrativa de la redención. Su poder es derivado, su tiempo es limitado y su destino está sellado. El verdadero protagonista de la historia, el que ocupa el centro del trono y el corazón de la eternidad, no es la bestia que sale del mar, sino el cordero que fue inmolado y que vive para siempre. El misterio resuelto nos libera del miedo y nos llama a una vida de valiente y gozosa fidelidad. ¿Pero qué significa todo esto para ti, aquí y ahora, en la quietud de este momento? El acertijo del 666 no es una reliquia histórica ni una curiosidad teológica. Es un espejo que refleja las decisiones de tu propia alma. Hoy te enfrentas a las presiones de un mundo que, de mil maneras sutiles, te pide que aceptes su marca. Te ofrece seguridad a cambio de silencio, aceptación a cambio de conformidad, éxito a cambio de compromiso. Cada día, en las pequeñas y grandes elecciones, estás decidiendo a quién pertenece tu lealtad. Cada vez que eliges la verdad sobre la conveniencia, la integridad sobre la ganancia, la adoración a Dios sobre la aprobación de los hombres, estás rechazando la marca de la bestia. Cada acto de amor en un mundo de odio, cada palabra de esperanza en medio de la desesperación, cada oración susurrada en secreto, es un acto de guerra espiritual que declara que tu ciudadanía no es de este mundo. La visión de Juan no fue escrita para asustarte, sino para fortalecerte. No es un guión para el escapismo, sino combustible para la perseverancia. No vives para simplemente sobrevivir en el sistema del mundo. Vives para reinar con Cristo. Tu identidad presente está siendo forjada por tu destino eterno. Imagina por un momento que dos contratos se presentan ante ti. Uno lleva la firma del 666 y promete todos los beneficios temporales del mundo. El otro está sellado con la sangre del Cordero y promete una herencia eterna. Cada día, con tu vida, firmas uno de los dos. Si esta revelación transformó tu comprensión de quién eres en Cristo, comparte este mensaje. Tu obediencia puede cambiar el destino eterno de alguien. Suscríbete si estás comprometido a descubrir más verdades ocultas en la palabra. La bestia te ofrece un precio. El Cordero te ofrece un nombre escrito en el libro de la vida. La elección es tuya. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón. Nos vemos en el próximo misterio.